Buenas noches, vamos a iniciar aquí la transmisión sobre la sociedad colonial para el grado 901. Recuerden, porfa, escribir su nombre en los comentarios y si tienen alguna pregunta, ahí mismo la escriben, la formulan y yo pues con mucho gusto se las estaré resolviendo. La vez pasada estuvimos mirando un poco todo lo que tiene que ver con la economía colonial, cuáles fueron las instituciones españolas que se encargaron de la economía pues durante la colonia. Vimos esas instituciones, la mitad, la encomienda, el resguardo, la esclavitud, vimos algunos de los impuestos coloniales y pues ahora estamos pendientes es de ver un poco cómo era la sociedad colonial, cómo se conformó y digamos cuál era la base de esa, digamos, de esa discriminación que hubo durante la sociedad colonial. Lo primero que hay que decir es que el mestizaje fue digamos, una conducta muy extendida durante la conquista por los españoles. Hay que distinguir, digamos, que la conquista del territorio colombiano fue muy diferente a lo que sería después la conquista del territorio estadounidense por parte, por ejemplo, de los colonos puritanos, quienes no se mezclaron con los indígenas ni se mezclaron con otros grupos, incluso europeos, que iban a esa región. Acá, en cambio, pues sí hubo un mestizaje en todos los niveles y además, pues los españoles también que venían precisamente de la península ibérica, pues ellos también tenían su mestizaje consigo y pues eso le dio origen a múltiples, digamos, etnias aquí en Colombia, pero pues básicamente la mezcla fue entre los españoles, los indígenas y luego los españoles con los indígenas y los negros que vinieron de África. Luego vino otra serie de, digamos, de mezclas raciales, pero que van a dar, digamos, como resultado un montón de términos que ahorita vamos a intentar esclarecer algunos, y esos términos se manejaron más o menos similarmente en la Nueva Granada, como en Centroamérica, en Venezuela, en Perú, en el virreinato del Perú, en el virreinato de Nuevo México, de México, perdón, en La Plata, etcétera, etcétera. Pero pues lo primero que hay que decir es la gran cantidad de orígenes étnicos que hubo aquí a partir del mestizaje, y era el color de piel, digamos, lo que le ponía el, el, lo que midió el rasero, ¿ya? Para la conformación pues de la sociedad colonial. Básicamente, la mezcla del español con los indígenas daba algo que llamaron pues los mestizos. Los negros y los españoles, su unión se les llamó mulatos, y a la mezcla entre indígenas y negros se les llamó zambos. A partir de eso vinieron toda una serie de mezclas raciales que pues afectaron la conformación, digamos, de la sociedad colonial. Cuando vino la conquista, repito, entonces hubo el mestizaje entre los españoles y los indígenas, y posteriormente, cuando llegaron los negros africanos, pues hubo el mestizaje entre los españoles y ellos. Los españoles que llegaron acá, la mayoría no traían a sus mujeres, y comenzaron a tener una serie de relaciones con las indígenas, que vean ustedes ahí, pues cómo se llamaban. Uno era el amancebamiento, que era la convivencia informal entre un español y una indígena, o la barraganía, ya, que era el concubinato, que mantenía pues el conquistador, el encomendero, pues al margen de su matrimonio legal. En muchos de estos casos pues fue con sirvientas indígenas. Solo por darles una pequeña muestra, era más o menos, esta es más o menos, digamos, el resultado de lo que eran esas mezclas raciales. Conocido ya entre español e india, por favor, utilizamos acá el término india de manera equivocada, pero pues ya muy extendido, ¿no? Los indios son los que nacen en la India, básicamente, digamos que eso es lo correcto, pero pues en la América hispánica se le llamó indio a todos los aborígenes que estaban aquí, pues al momento de la llegada de Colón. En todo caso, la mezcla del español con el indígena resultaba mestizo, y un mestizo que se mezclaba con español, entonces le llamaban castizo. Y si el castizo se mezclaba con español, entonces daba un español, y así era toda esta serie de cruces absurdos que no tenían ningún sustento, digamos, científico, pero pues se llamaron de esa manera. Por ejemplo, un mulato, que es la mezcla entre un español y una negra. Ese mulato, si digamos tenía un cruce racial con española, pues a su
a su, ¿cómo se llama? A su bebé, a su vástago le llamaban morisco. Y así, o sea, en una serie de cosas absurdas. Y esto fue lo peor porque eh, fue lo que, digamos, lo que marcó cómo iba a ser o cómo se iba a conformar la sociedad colonial. Hay que decirlo claramente, y es que el color de piel fue, digamos, la base de la discriminación. Entre más blanca era una persona, pues mejor estatus social tenía, así no tuviera mucho dinero, o así no fuera pues muy reconocido. En la colonia entonces los españoles ocupaban la cúspide de la pirámide social, ellos ejercían los cargos públicos más importantes y pues tenían un fuero, es decir, no podían ser juzgados frente a ciertos delitos, solo la corona española podía juzgarlos. Los criollos, que eso lo hemos hablado en clase ya, pero ustedes conocen el término criollo es todo español o todo hijo de español mejor nacido en América. Los españoles vinieron, trajeron algunos a sus mujeres y a esos hijos blancos nacidos acá se les llamó criollo. Digamos que étnicamente o racialmente, digamos como que no hay ninguna diferencia con los españoles, pero el haber nacido aquí ya, digamos, le ponía una barrera con respecto al trato que pudiera recibir por fuera del continente, en España, por ejemplo. Muchos criollos educados con dinero pues salieron de sus países y se educaron en otros. El caso de Simón Bolívar, caso de don Antonio Villavicencio y un montón de gente. Pero digamos, los españoles seguían mirándolos por encima del hombro porque consideraban que el haber nacido aquí en las colonias pues los ponía por debajo de ellos. Mestizo, ya lo dijimos, era la mezcla racial entre un blanco y una indígena. De ahí viene la cuestión del mestizaje. Muchos mestizos se dedicaron fue al comercio y muchos de ellos también ingresaron al clero. Hubo mestizos muy famosos que defendieron a los indígenas y todo eso y pues pertenecían al clero. Los indígenas, pues los que no se mezclaron, los que sobrevivieron a la conquista, a ellos los confinaron en los resguardos, legalmente eran libres, ya no eran como los esclavos negros, eran libres, y digamos eso los ponía por encima de algunos mestizos, de algunos mulatos, de algunos ambos. Hay una cosa aquí que anotar y es que, digamos, los indígenas de alguna manera también muchos estaban exentos del pago de impuestos y de ciertas cosas. Entonces cuando vino la cuestión de la independencia, muchos vieron peligrar ese statu quo, digámoslo así, que tenían y se pusieron pues de parte de los españoles. Mulato era la mezcla entre un blanco y una mujer negra. ¿Sí? Muchos mulatos eran libres por el solo hecho de tener su padre blanco, se dedicaban a pequeños negocios e incluso hay un montón de relatos de mulatos en Cartagena, en Santa Marta, pues que eran también tratantes de esclavos, siendo ellos de alguna manera relacionados con eso. Los negros, como vimos, ayer fue el día de la afrocolombianidad, yo quisiera que ustedes vieran las publicaciones que se hicieron precisamente en Facebook sobre eso, la música, digamos las historias, es muy interesante para que le echen la miradita a los videos y eso es una cuestión muy interesante, la música, la salsa que hay alrededor de todo este cuento del racismo y eso tan marcado todavía en nuestra sociedad. Los negros fueron traídos como esclavos, ustedes lo saben, para reemplazar a los indígenas. El cálculo por lo bajo es que a la Nueva Granada llegaron al menos 70.000 de ellos. Y pues como las minas de oro que daban en esa región antioqueña, en esa región hacia el occidente, hacia el Chocó, al norte hacia Turbo, etcétera, pues ahí es donde ustedes van a encontrar la mayor concentración de población negra en Colombia. Estos negros eran considerados objetos y ellos no tenían derechos. Cuando llegaron a América recibieron el nombre de bozales. La razón es que los europeos les temían o temían que ellos fueran a morderlos y entonces les ponían una especie de verdad de bozal, ¿cierto? Y por eso lo llamaron así bozales. Pero pues no era por, digamos, como por nada más. Los negros que, digamos que se resistieron a la esclavitud, que escaparon de sus amos, se les llamó cimarrones, recuerden que eso lo vimos,
y esos cimarrones conformaron unos pueblos libres a los que llamaron palenques. Hubo una mezcla racial entre los indígenas y los negros, a esa mezcla se les llamó pues ambos, y los ambos eran una clase social muy baja, despreciada a veces por los indígenas, despreciada a veces por los negros, y que consideraban estos niños, estos ambos, pues tenían, digamos, o heredaban las peores características de sus padres. En la colonia hubo otro tipo de mezclas raciales, ya vimos el cuadro, los moriscos, los saltatrás, en fin, etcétera. Por ejemplo, el morisco era el resultado de la unión entre un mulato y una española, y el hombre español, la mujer morisca, entonces daba como resultado, creían ellos, en algo que se llamaba el albino, y así ustedes van a encontrar, si ustedes pueden ir, cuando todo esto se normalice, de pronto miramos y vamos, pero en la Casa del Florero, en el Museo del 20 de Julio, hay todo un cuadro, hay todo un juego para ir allá y mirar cuáles eran las mezclas raciales, eran más de 30. Y pues sobre esa base, repito, sobre la base de la claridad de la piel, fue que se estableció el sistema diferenciador aquí, pues en la colonia. Para terminar, vamos a hablar brevemente de la vida cotidiana y de la cultura en la colonia. El vestido, ustedes siempre lo saben, el vestido siempre ha sido una muestra de división social. Entre más elegante se vestía una persona, pues era, digamos, más encumbrada su posición. La seda y el lino eran como los materiales más usados por esta gente, mientras que los otros utilizaban telas de manta y ese tipo de cosas. Los españoles y los criollos asistían a unos ciertos espectáculos reservados para ellos, donde no puede entrar la plebe, ¿no? Entonces la demás gente iba a plazas de mercado, a galleras, a corridas de toros y ese tipo de cosas. La vida en la colonia giraba alrededor de las fiestas religiosas. Por ejemplo, la Semana Santa era una cuestión totalmente diferente a lo que vemos hoy. La gente permanecía completamente resguardada en su casa, rezando el rosario, y digamos el Viernes Santo era un día de quietud absoluta, conmemorando la crucifixión, etcétera. Esto era, digamos, unas costumbres completamente pues diferentes a las de hoy. Durante la colonia los españoles encontraron, pues ustedes lo saben, ¿no? Culturas muy ricas de indígenas, los aztecas, los incas, ¿cierto? De todas maneras, a pesar, digamos, de todo lo que pasó, pues muchas subsisten, ¿no? En Perú y en Bolivia todavía se habla el quechua, etcétera. Y digamos, la cultura de la colonia fue un poco el reflejo de la cultura española del siglo XVI, del siglo XVII, y todo, digamos, estaba centrado en la cuestión religiosa. La creación literaria fue en parte a eso. Hubo notables excepciones, por ejemplo, el libro de Rodríguez Freire, del Carnero, que eran más, digamos, relatos de costumbres acá, pero digamos que el arte y la cultura en la colonia giraban, era pues como alrededor de la cuestión religiosa, un poco al mismo estilo pues de los árabes. En la educación, pues a ver, las primeras letras eran, digamos, para para una buena parte, digamos, de la población blanca, criolla, algunos mestizos. En el colegio se les enseñaba pues como a leer y a escribir, básicamente algunas cositas de latín, de música. Luego venía ya unos estudios menores, ¿cierto? Que eran muy rigurosos y se centraban en las humanidades y en la gramática latina, y ya los estudios mayores eran en la universidad. En Colombia, pues las dos universidades más antiguas que hay son la Universidad Santo Tomás y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En algunos casos eran claustros de religiosos que impartían pues la educación, y allí, digamos, las carreras más connotadas para una persona era la teología, todo el estudio, digamos, de las religiones, de Dios, etcétera, unos estudios a profundidad de la Biblia, de las escrituras, etcétera, las leyes o la abogacía que llamaban en ese tiempo, lo que se llama jurisprudencia o derecho, y la medicina. Habían otras alternativas de estudio, por ejemplo, los militares, si ustedes se enrolaban, la cuestión
el enrolamiento era completamente diferente a la de hoy. Solo para la cuestión de las escuelas de oficiales, aquí no existía eso, sino la persona debía viajar a España y pues digamos los criollos más acaudalados fueron los que lograron eso, por ejemplo Bolívar, eh, don Antonio Villavicencio, que ya lo había nombrado. Entonces ellos se formaron en escuelas de oficiales españolas y allá aprendían un poco pues, de matemáticas, de ingeniería militar, de astronomía, etcétera, con lo que completaban pues sus estudios. En la colonia hubo varias órdenes religiosas acá en Colombia, pero las más conocidas fueron los dominicos, que ellos, digamos, administraban o se encargaban de presidir el tribunal de la Inquisición, los franciscanos y los jesuitas. Los jesuitas fueron los que se crearon a partir de la Reforma y ellos vinieron y se encargaron pues de la educación. De hecho, la Universidad Javeriana pertenece pues a esa orden. Bien, con esto terminamos el video y terminamos esta serie de charlas sobre la colonia. Recuerde que la semana entrante pues es su evaluación bimestral. Voy a enviarle la evaluación para que ustedes la resuelvan y voy a estar muy pendiente también de sus inquietudes, pues por si necesitan algo. Las transmisiones voy a pararlas un poquito porque necesitamos ya que ustedes empiecen a trabajar un poco más como en los talleres para que iniciemos el tema de la independencia y pues también para ver si más personas se conectan. Necesitamos que se conecten, que los miren y que les sirvan para lo que están haciendo. Para mí es un placer haber estado aquí hoy con ustedes. Me gusta mucho saber que hay varios conectados acá del curso. Sería bueno que les dijeran a todos que lo hagan. Es muy importante que intenten ver los videos y puedan de alguna manera mantener este contacto conmigo. Un saludo aquí a todos, a Iván, a Lorena, ahí están de milagro, están aquí hoy, a César, a Alejandra, a Jimena, a Diego, a Nicole, a Alexandra, a Sofía. Muchas gracias por escuchar el video y nos vemos nos escuchamos, nos hablamos la otra semana. Un abrazo para todos.